vesícula, ya habíamos mencionado en la primera clase, que se forma de una vesícula cerebral llamada, ¿cómo se llamaba? A ver, Sofi. El diencéfalo se llamaba del prosencéfalo, ¿cierto? El prosencéfalo formaba de acuerdo a dos estructuras, el telencéfalo y el diencéfalo, ¿cierto? Sí, ustedes saben que después del día 22 se forman estas tres vesículas del tubo neural, ¿cierto? Ahí como están viendo, por ejemplo, a este señor, ¿de acuerdo? Que está pensando, ¿sí? Él, de una u otra manera, el cerebro empieza a desarrollarse. Y entonces hay tres vesículas. ¿6 o 9? ¿Perdón? ¿Te escuché, hija? Disculpa, profesor. Sí, ya. Entonces, el cerebro forma tres vesículas: prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo. Entonces, como ya estamos desarrollando el prosencéfalo, se forma los hemisferios cerebrales y el diencéfalo. Hoy día vamos a hablar del diencéfalo. Entonces, para poder entender qué cosa es el diencéfalo, voy a tener que poner un ejemplo, ¿ya? Como siempre. El diencéfalo es como un aeropuerto. Es como cuando nosotros vamos a hacer viajes, ¿cierto? Algunos viajes serán cortos y otros viajes serán largos. Por ejemplo, si ustedes tienen un familiar y quieren, de cierta manera, viajar, por ejemplo, desde Europa, España, Italia, Alemania, Rusia, etcétera, lo que va a pasar es que ustedes van a tener que hacer un viaje largo y a veces ese viaje largo hace pequeñas escalas. Esas escalas, ese avión que, por ejemplo, si viene de Italia, seguramente irán de Milán, ¿de acuerdo?, hasta España, hasta Madrid. Y de Madrid pueden ir fundamentalmente hasta Perú. O de lo contrario, vienen de Estados Unidos, a veces salen de Florida y viajan hasta Colombia. Y de Colombia, ¿cierto?, hacen una escala y de ahí vienen a Perú. O quieren ir a Canadá, primero van a Argentina y de ahí se trasladan hasta Canadá. Entonces, así fundamentalmente el diencéfalo es eso, es una estación de relevo. Es una vía de paso para que de una u otra manera todos los vuelos lleguen y necesariamente pasen por ese aeropuerto. Entonces, así como yo les decía del cerebelo el día de ayer, que es el control remoto, entonces ahora hablamos del diencéfalo. Si lo pudiéramos comparar, es el aeropuerto, es una estación. Es como si ustedes, por ejemplo, toman el Metropolitano y la estación central, ¿dónde se encuentra? A la altura, obviamente, de la Avenida España, ¿cierto? Debajo, más o menos, de este hotel llamado Sheraton. Entonces, ahí está la estación central. Vienen desde el cono norte hasta estación central, viene un expreso y luego salen hasta Matelini, ¿cierto? Entonces, eso es el famoso diencéfalo, es una estación. Entonces, en una estación lo que hacen son proyectar los viajes, en ese caso los estímulos, las señales que viajan y tienen que llegar necesariamente o pasar por el diencéfalo. ¿Por qué? Porque el destino final no es el diencéfalo, es simplemente llegar, esperar su turno y nuevamente volver a salir a su destino final. ¿Y cuál es su destino final? La corteza cerebral. Entonces, diencéfalo, para que nunca se olviden, es sinónimo de aeropuerto. Es donde llega todos los estímulos que viajan y tienen que pasar necesariamente por ahí. Hay una sola vía que no pasa, es la vía olfatoria. Es decir, todo estímulo, llámese auditivo, gustativo, táctil, de movimiento, visual, necesariamente pasa por el tálamo. El único que no pasa es el olfatorio. Es como si en ese mismo aeropuerto, por ejemplo, ustedes saben que un avión que traslada droga
¿de acuerdo? No podría pasar legalmente por un aeropuerto. Entonces, es como decir, la vía olfatoria nunca va a pasar por este aeropuerto llamado diencéfalo. Entonces, así vamos a entender lo que sucede a continuación. Y vamos a pasar a la otra pantalla para que ustedes puedan visualizar perfectamente cómo se origina el diencéfalo. A ver. Ya. Bien, vamos a apagar. Ya. Entonces, el diencéfalo, este es el cerebro. El cerebro ya saben que se organiza, empieza a dividirse, de acuerdo, en dos estructuras, es decir, el famoso prosencéfalo. Se va a originar a dos vesículas, una llamada diencéfalo o cerebro medio y al telencéfalo. ¿Cómo lo observamos acá? Esta zona que se encuentra acá, de celeste, es la que permite obviamente reconocer toda la zona del diencéfalo. Se le conoce como el cerebro medio. ¿Por qué? Porque toda la información que llega a través de la médula espinal, tronco encefálico, cerebelo, necesariamente tiene que pasar por ahí para llegar a la corteza cerebral. La única vía que no llega es la vía olfatoria. Ya. Entonces, diencéfalo, hoy día es la clase y vamos a observar 4 estructuras principales. El epitálamo, subtálamo, hipotálamo y tálamo propiamente dicho. Hoy día vamos a tocar fundamentalmente lo que es el tálamo. Entonces, ¿qué debemos entender del tálamo? La palabra tálamo, la estructura tálamo, ¿de acuerdo? Es muy conocida desde tiempos inmemoriales. Por ejemplo, en Grecia ya fundamentalmente, ¿qué significa tálamo? Tálamo significa lecho nupcial. A ver, los que les ha gustado leer, los que les ha gustado, por ejemplo, disfrutar de la Odisea, los que no han leído seguramente dirán, la Odisea, muy bien, hablaba en ese caso, de Ulises, ¿cierto? O también llamado Odiseo. Ustedes saben que Ulises lo castigó Neptuno, le hizo que él no pueda regresar a su pueblo llamado Ítaca. Ahí estaba esperando Penélope. En ese lapso, ¿de acuerdo? Homero empieza a escribir y dice que Odiseo pasó tiempo con una maga llamada Circe y el lecho nupcial, la habitación, se llamaba tálamo, ¿de acuerdo? De ahí el nombre, que el tálamo, ya vamos a hablar, ¿de acuerdo? Esto de acá es como una, dice, como una cama, como un lecho nupcial, donde acá está la almohada y otras cosas más. Entonces, el tálamo, ¿de acuerdo? Dice, son dos masas de sustancia gris, es decir, uno al lado izquierdo y el otro al lado derecho. Entonces, esas masas de sustancia gris miden 3 a 3.5 por 1.5 de ancho, ¿de acuerdo? Hay a cada lado del tercer ventrículo y se unen por una cisura, una adhesión que se llama intertalámico, o sea, el tálamo izquierdo con el tálamo derecho. Entonces, es decir, está como diciendo, es una cámara, es un lecho nupcial donde toda la información que llega necesariamente tiene que pasar por ahí y de ahí conectarse a diferentes núcleos, de acuerdo, de la corteza cerebral. La única que no pasa es la vía olfatoria. Entonces, el tálamo, esta estructura, voy a hacer progresar la imagen para que ustedes puedan observar perfectamente cómo es que el tálamo me permite descubrir las estructuras, como se dice, ¿ya?
A ver, ahora. Ya. Ya. Si nosotros cortamos al cerebro así, aquí vemos, ¿sí? Aquí podemos ver dos masas ovoides de sustancia gris, uno del lado izquierdo y otro del lado derecho, y están conectados por una adhesión intertalámica, una conexión. Entonces, aquí vemos el cerebro, se le ha cortado, y aquí vemos esas dos masas de sustancia gris, que aquí hay una adhesión intertalámica. ¿Qué más observamos ahí? Hay como una Y, ¿sí? Esa Y, ¿de acuerdo? ¿Sí? Esa Y es nada más que sustancia blanca, que permite dividir, se le llama lámina medular interna. Acuérdense, Y, de acuerdo, hay una Y en ambos tálamos y divide a varios grupos en el interior porque son de sustancia gris, por lo tanto, van a dividir en varios núcleos, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Ahora, ¿qué encontramos fundamentalmente? Todos estos están, como se dice, ubicados en una cavidad. Miren esta cavidad, ¿ya? Esta cavidad, ¿de acuerdo? Se llama tercer ventrículo. Ahora, hacia adelante tenemos la cabeza del núcleo caudado. Hacia atrás tenemos la cápsula interna. Hacia los lados, los ventrículos laterales. Esto que ven acá es nada más que la corteza cerebral, ya es otra clase, pero de todas maneras se lo voy a explicar. Esto es la sustancia gris, ¿sí? Y esta es la sustancia blanca. Estos que ven acá, estas manchas, es nada más que son núcleos, pero ya del cerebro. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Tengo que explicarles porque ayer le dije, en el cerebelo se encuentra el núcleo dentado. En cambio acá se encuentra el núcleo caudado. ¿De acuerdo? Por eso les estaba diciendo no confundir dentado con caudado. Entonces, estas dos masas de sustancia gris están divididas. Acá tenemos un lóbulo anterior, un lóbulo lateral y un lóbulo medial. Y atrás, bueno, en este corte no se ve, aquí está un lóbulo llamado pulvinar. Acuérdense, pulvinar, asócienlo a almohada. Está ahí, como se dice. ¿De acuerdo? Aquí vemos igual la famosa Y, ¿cómo dije que se llama? ¿Sí? Sofi, ¿cómo dije que se llama? Sofi. ¿Sustancia blanca? No, es sustancia blanca, sí. Pero ¿cuál es su nombre, hija? Lámina medular interna, ¿ya? Tanto para el lado izquierdo como para el lado derecho. Cristian, ¿cómo se llama esto de naranjado? Cristian, ¿cómo se llama? Dije, grupo anterior. El que está hacia afuera, grupo lateral. Y el que está al centro, en medio, grupo medial. Son núcleos de sustancia gris que se encuentran fundamentalmente en el tálamo. Ahora vamos con las imágenes, ¿ya? Para que ustedes puedan visualizarlo perfectamente en el PowerPoint, ¿ya? A ver. Ya. Dije, a ver, empezamos. Diencéfalo. Dije, se deriva del prosencéfalo. Acuérdense, ¿se deriva de quién? Del prosencéfalo, ¿cierto? Tiene la forma de un rombo. A ver, lo voy a cambiar la imagen. ¿Están viendo la imagen? Sí, sí, están viendo, ¿no? Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces, tiene la forma de un rombo, ¿ya? Más o menos así. Entonces,
ese diencéfalo tiene, dije, 4 partes. Tálamo, epitálamo, subtálamo, hipotálamo. Miren, sigan la flechita. La flechita indica el hipotálamo. ¿De acuerdo? Adelante el epitálamo. Este es el tálamo y atrás el subtálamo. Esto ya saben es el cerebelo, esto es la protuberancia, este es el bulbo raquídeo y esto sería la médula espinal. Esto que tiene la forma de un paréntesis, le dije, es el famoso cuerpo calloso, ¿ya? Y los hemisferios cerebrales contenidos en la cavidad craneal. ¿Qué cosa es el tálamo? Dije, esas masas de sustancia gris, ¿de acuerdo? ¿Dónde? ¿Cuánto mide? A ver, Sofi, ¿cuánto mide el tálamo, hija? De 3 a 3.5 por 1.5 de ancho. Muy bien, Sofi. Entonces, ya saben, todas las estructuras que viajan al cerebro necesariamente pasan por el tálamo. A ver, Lupita, ¿cómo se llama la vía que no pasa por el tálamo? Lupita, ¿estás ahí? Yo, profesor, yo. Ya, a ver, ¿quién? ¿Pati? ¿Doris? Sofi. Doris. Ya, la Doris. vía olfatoria. La vía olfatoria. Bien, la vía olfatoria, ¿ya? Así quiero que estén atentos, ¿ya? Porque eso probablemente venga ya en el otro examen, ¿ya? Ahora, no se olviden, ¿ah? Todo lo que hemos hecho, los repasos, todo eso es la finalidad que ustedes pasen fácilmente el examen, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, aquí vemos, ¿ya? Esa estructura, aquí miren, está, si bien es cierto, no está en castellano, pero fácilmente se puede leer. Este es el tálamo, ¿ya? Este es el córtex cerebral. Este es el cuerpo calloso, ¿ya? Esta es la circunvolución del cíngulo. Poco a poco les voy soltando los nombres porque más adelante vamos a entender, vamos a comprender, vamos a estudiar. Por ejemplo, ¿por qué el cerebro masculino es diferente del femenino? ¿Por qué el cerebelo, la protuberancia, el bulbo raquídeo, en este caso tiene mucha relación fundamentalmente con las estructuras? Hemos ido subiendo paulatinamente, ¿de acuerdo? Ya, entonces, les estaba diciendo que el tálamo, esa masa de sustancia gris, se encuentra dentro, del ventrículo lateral. Ahí se encuentra, ¿de acuerdo?, para transmitir, para conectar todo tipo de estímulo. Como dije, es una estación de relevo. Por ahí necesariamente pasa menos la vía olfatoria. Aquí ya lo vemos un poquito más grande, ¿ya? Como le estaba diciendo. A ver, Marisol, ¿cómo se llama esta Y, hija? ¿Ah? Marisol. Lámina medular interna. Muy bien, Marisol. María, ¿cómo se llama esto de amarillito? Amarillo patito. Grupo anterior, grupo lateral, grupo medial o interno, ya saben, ¿ah? A ver, vamos a hacer un repaso de los movimientos, ¿ya? A ver, nuevamente, ¿ah? A ver, cuando les enseñaron anatomía, ¿ya? Para que fácilmente. La posición era anatómica, ¿cierto? Sí, extendiendo los brazos y mirando hacia el horizonte con los pies juntos. Entonces, todo esto era anterior. O también llamado ventral. Todo atrás era posterior o dorsal. Todo lo que estaba en medio se llama interno o medial. Todo lo que estaba hacia afuera, a ver, voy a poner la mano, todo lo que estaba hacia afuera, ¿sí? Se llamaba lateral o externo, ¿sí? Vuelvo a repetir, todo lo que va hacia afuera se llama lateral o externo, ¿ya? Si pongo la parte media,
se llama medial o interno. Y si miro hacia abajo, se llama inferior o podálico. Entonces, de acuerdo a esa característica, a esas denominaciones, todas las estructuras en el cuerpo humano tienen más o menos la misma significancia. Entonces, vuelvo a repetir, anterior o ventral. Ventral. Posterior o Dorsal. posterior o Dorsal. dorsal. Hacia afuera, lateral o Externo. interno. Hacia adentro, interno o Medial. 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 Muy bien. Y si miro hacia abajo, ¿cómo se llama, Doris? Que está Pastor. hacia abajo, hacia abajo. ¿Cómo se llama esa región? ¿Superior o Ventral. inferior? No, Allá, hacia inferior. abajo, hija. Mi pie. Inferior. Inferior. O podálico. Y arriba, ¿cómo se llama? Superior. 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 ¿Ah? No se olviden, ¿ah? Bien. Superior cefálico, inferior Podálico. 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 Todo viene de pie, ¿ya? Entonces, ya están orientados. Entonces, cuando vemos fundamentalmente, esto es el amarillito, es el anterior, el grupo anterior, hay núcleos anteriores. La parte lateral se encuentra la parte celeste, uy, se nos pasa el tiempo volando. La parte celeste se llama interno o medial, y por eso le dije que ese como puentecito que une ambos se llama adhesión intertalámica. Entonces, si nosotros hacemos un corte, ahí vemos la línea, y ahí vemos, esto es nada más que la famosa lámina medular interna, eso que ven de blanco, ¿ya? Esto es medial, esto es lateral, y lo que está de verde se llama reticular. Vuelvo a repetir, lo de verde se llama reticular, porque es una red, ¿ya? Esto que vende, bueno, yo lo veo medio rosado, medio anaranjado, ¿ya? Eso se llama lateral. Y esto que es de celeste es interno o medial. Y esto es nada más eso de blanco. ¿Qué cosa es? A ver, Pati, ¿estás ahí? Se llama lámina Medular interna. Muy bien, Pati. Eso, así me gusta. Bien. Vamos con la siguiente. A ver. Entonces, ¿para qué nos sirve este famoso tálamo? Dice, integra los datos sensoriales. O sea, viene todo, el tacto, la parte visual, la parte gustativa, pero esto sí no. La parte olfatoria no. Sí, pero sí la parte auditiva. O sea, agudiza nuestros sentidos, nos conecta con nuestro entorno. Por ejemplo, ¿qué han comido hoy día? A ver, Doris, ¿qué has almorzado hoy día, hija? A ver si se puede saber. Tallarines verdes. Tallarines Con verdes. bistec. Qué rico. Con su hamburguesa seguro, su papa frita. Con bistec, Sí, bien. Te envidio. Provecho. Entonces, ¿eso qué indica? Esto me permite fundamentalmente reconocer todo tipo de estímulo. ¿Y dónde tiene que pasar? Pasa por el famoso tálamo, no te olvides, porque todo sería el diencéfalo. ¿Qué permite? Dice regular las emociones. ¿Qué significa? Por ejemplo, a ver, Pati, ¿qué esta chica, qué nos está dando? ¿Qué imagen tiene? Sus emociones. Sí, pero ¿qué emoción estás viendo ahí, hija? Felicidad. Ah, muy bien. A ver. Lupita, ¿qué ves aquí? Lupita, Marisol, ¿qué ven ahí en esa chica? ¿Qué ven? Euforia. Alegría. Euforia, muy bien. ¿De acuerdo? ¿Qué ven aquí? Jacqueline, a ver, ¿qué ves en esta chica? Enojo. Enojo, ira, ¿cierto? Entonces, de eso se trata. O sea, regula también nuestras emociones, o sea, nos pone consciente, nos hace reaccionar, o sea, nos conecta. No es que nazca ahí las emociones, sino lo que pasa es que conecta
Por eso que cerca al tálamo se encuentra el famoso sistema límbico, que vamos a hablar de las emociones más adelante, ¿ya? A ver, ¿quién más? A ver, ¿quién está por ahí? A ver, Cristian, ¿qué significa atención y conciencia? ¿Ah? ¿Qué ves ahí en la imagen, hijo? ¿Mm? ¿Ves? El angelito y el diablito, ¿no? ¿Qué indica eso? Que nos permite tener conciencia de nuestros actos. ¿Me voy a portar bien o me voy a portar mal? Entonces, ¿qué hace el tálamo? Entonces permite regular, permite decirle, oye, ¿sabes qué? Puedes tener todo el día de forma muy noble o puedes portarte muy mal. Entonces, tener la conciencia es eso, como se dice, el tálamo nos permite ese tipo de situaciones. Y por último, Andrea, ¿qué ves ahí en la imagen, hija? Andreita. Está despierto, no puede dormir. Está insomnio, ¿cierto? Insomnio. Entonces, ciclo sueño-vigilia, indica pues que la persona tiene que, de cierta manera, tener la posibilidad de poder conciliar el sueño, ¿cierto? Poder dormir. Ya vamos a hablar de la glándula pineal, ¿cierto? Ya se acordarán, ¿cierto? Entonces, ¿qué indica esto? Que las funciones del tálamo permite integrar los datos sensoriales, regular las emociones, tener atención y conciencia y regular el ciclo de sueño y vigilia. Muy bien. Aquí en esta diapositiva, ahí vemos ya los grupos medial. O sea, ya saben de qué color es. Grupo lateral, ¿de acuerdo? Hay un lateral dorsal. ¿Dorsal sería para atrás o para adelante? Atrás. Atrás. Muy bien, ¿se dan cuenta qué fácil es ahora? Entonces, eso es lo que nos permite reconocer esos núcleos. Si hay estos núcleos en el lado derecho, también debe haber en el lado izquierdo. A ver, este verde, María García. A ver, ¿qué era? ¿Cómo se llamaba este grupo? Yo. ¿Quién? Ya. Reticular. Muy bien, reticular. ¿Y estos cordones que están ahí separando, qué cosas son, Marisol? Candy. ¿Cuál, profesor? Esto blanquito, hija, esto blanquito, donde señala el puntero. La lámina medular interna. Muy bien, ¿esta será la lámina medular? Externa. ¿Qué cosa es? Nada más que sustancia blanca. ¿Se dan cuenta? Si hay una medular interna, hay una medular externa. Si hay chico, hay alto. Si hay enano, hay grandote, ¿cierto? Así funciona el cuerpo. Aquí vemos ya los núcleos talámicos específicos. ¿De acuerdo? Con su diferente. V viene de ventral, D viene de dorsal, P viene de posterior, ¿cierto? Y este que parecía atrás, que le dije, ¿cómo se llamaba? Pulvinar. Pulvinar. ¿Qué le dije? Que siempre se acuerdan cuando escuchan la palabra pulvinar. ¿Qué le dije? ¿Ah? ¿Se acuerdan o no? A ver, ¿me están viendo o no? Cuando dije pulvinar. ¿Dónde se recuestan ustedes? ¿Ah? ¿Dónde se recuestan? El hombro. En la almohada. Bien, entonces, pulvinar significa almohada. A ver, Doris, ¿qué significa tálamo? Profesor, ¿Qué significa tálamo? dijo que ¿Dónde venía ese era, nombre? dijo que era una estación. Una estación de relevo, ¿cierto? Pero Sí. etimológicamente decía que era como una cama, como un lecho, como una cámara, ¿de acuerdo? Cuando ustedes entran a su casa, no entran de frente al dormitorio, ¿cierto? Tienen que pasar por la sala, el comedor, tal vez la cocina, que está a un lado, y por último al dormitorio, ¿cierto? Entonces, esa cámara interna se llama tálamo, no se olvide. Vamos con la siguiente. Ahí vemos
A ver, voy a movilizar, a ver esto. Ya. A ver, las flechas, a ver, nos vamos a ver. Cristian, flecha verde, ¿cómo se llama? Color verde, perdón. Cristian, ¿cómo se llama? Estás calladito hoy día, hijo. Te has portado mal, seguro, ¿no? Ya. ¿Cómo se llama? ¿Qué grupo es? ¿Grupo? Medial. Medial. A ver, esto de rojo, ¿quién me dice? Lateral. Lateral. Esto que estoy señalando aquí. Anterior. Muy bien. ¿Y esto de acá? Posterior. Posterior. ¿Cómo? Posterior. O pulvinar, ¿ya? No se olviden, ¿ah? ¿De acuerdo? Entonces, así encontramos al tálamo. Bien, pasamos al subtálamo. A ver, ¿dónde lo encontramos? ¿Se acuerdan que ayer les estaba diciendo de los movimientos involuntarios? ¿Sí? Hemibalismo, corea, ¿cierto? Atetosis. Ahora es el momento, ¿de acuerdo? Dije que el cerebelo lo que producía era, ¿qué cosa? Pérdida del control del equilibrio. Eso se llamaba ataxia.